Hechos capítulo 14. Como acostumbraban, Pablo y Bernabé entraron en Iconio en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo hablando con valentía acerca del Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dotándolos para realizar señales y milagros. La gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles, y hubo un complot entre los judíos y los gentiles junto con sus dirigentes para afrentarlos y apedrearlos. Al saberlo, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí predicaban el evangelio. En Listra había un hombre inválido de los pies, imposibilitado de nacimiento, que jamás había andado. Este oía a Pablo mientras hablaba. Pablo fijó en la mirada y al ver que tenía fe para ser sano, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre dio un salto y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y dijeron en lengua licaónica: dioses en forma humana han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas ante la puerta, y junto con la gente quería ofrecerles sacrificios. Al darse cuenta los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron al gentío dando voces y les dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas Él ha dejado a cada pueblo andar en sus propios caminos. Si bien no quedó sin dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, colmando nuestro corazón de sustento y alegría, y con esas palabras apenas pudieron impedir que les ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y después de apedrear a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero lo rodearon los discípulos y se levantó y entró a la ciudad. Un día después partió a Bernabé a Derbe. En esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron muchos discípulos. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra de Perge y descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar reunieron a la iglesia y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles a la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.